Bienvenidos a mi canal, soy André y esto es Frostpunk 2. Bien, vamos a empezar la guía para principiantes de constructor de utopía núcleos agotados. Explora las tierras heladas para restaurar una fábrica de núcleos de la CEI inconclusa. Desbloquea Arco de la Prosperidad. Ajustes recomendados, olvidaos. Es cada uno que vaya viendo con qué se maneja mejor. Le pinchamos. Nos vamos a comunidades. Yo siempre elijo a los mismos. Recolectores, que se llevan muy bien con los proteanos. Mercaderes y pensadores. Estas tres comunidades se suelen llevar bastante bien y no tendremos problemas. Y usamos a los proteanos. ¿Por qué? Por la asistencia médica. Ya nada más de inicio, ya se ocupan de los enfermos, heridos, etcétera, y por su habilidad del árbol de utopías, en la que nada más empezar la batalla, se pueden desbloquear dos territorios inexplorados sin tener un distrito de logística en tierras heladas y 20 expediciones. Bien, ahora nos vamos a un mapa. Aquí vamos a elegir un mapa mediano. Yo no sé, los que no tengáis los DLC, área mediana, depósitos, no sé qué mapas tenéis y los que no, porque yo tengo el juego desde el principio con todos los DLCs. Entonces vamos a buscar un área mediana, cumbres ventosas, área mediana, recursos equilibrados, recursos y tierra. Vamos a elegir este. Pinchamos y nos vamos al desafío. Bueno, como siempre, modo apacible, porque somos principiantes, y modo ciudadano. Aquí se trata de entre todos aprender y si tenéis que hacer alguna opinión o cualquier cosa que se os ocurra, nada más que tenéis que postear en mi canal. Bien, vamos a dejarlo en colonizar tierras heladas porque sinceramente desarrollar la metrópolis me aburre. Construir un futuro próspero me aburre. Sin ambición es muy aburrido. Entonces lo dejamos en colonizar tierras heladas. Aquí el reto está en que con núcleos agotados, sin núcleos la ciudad no puede progresar. Busca la fábrica de núcleos abandonada en las tierras heladas. Reúne las piezas que faltan y construyela. Hasta entonces las mejoras y los edificios avanzados quedan descartados. Restaurar la fábrica permite producir núcleos. O sea, no podemos nada que necesite un núcleo de vapor porque empezamos con 0 núcleo de vapor. Bien, le vamos a comenzar. Vamos a ver si omitimos todas las intros para que esto no se haga muy pesado. Vale, le damos a la barra espacial ahora mismo. Bien, aquí siempre dice lo mismo, que tres comunidades se han establecido en una ciudad, los proteanos como la facción, etcétera, etcétera, etcétera. Lo coloniza tierras heladas y núcleos agotados, que son lo que es la historia, por decirlo de alguna manera. Coloniza las tierras heladas. Le pinchamos, quitamos la intro, mantenemos pulsado cualquier tecla. Para poder satisfacer nuestra ambición, debemos terminar este relato. Núcleos agotados. Sin núcleos es imposible mejorar el generador, establecer colonias o construir edificios avanzados. Tienes que encontrar la fábrica de núcleos lo antes posible para sobrevivir al clima cada vez más inclemente. Bien, superaremos los desafíos. Vale. Ahora, lo primero que vamos a hacer, lo vamos a pausar. Vamos a dejar que se cargue un poquito primero y lo pausamos. Bien, aquí es como todos los comienzos. Empezamos con bastantes prefabricados, con bastantes bonos de calor. Como siempre, nos faltan 3 distritos de vivienda más uno expandido. De comida, vamos muy sobrados. Cajas no estamos produciendo, pero de momento tenemos 40.000. Y aquí tampoco estamos produciendo productos de primera necesidad. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser buscar la fábrica de la CEI, Compañía de Exploración Imperial. Bien,
Esto es el único que te deja desbloquear de inicio. Mejora de las tierras heladas. Forma equipos de intrépidos exploradores proteanos de las tierras heladas, que compartirán sus conocimientos sobre los territorios cercanos y descubrirán más sin ayuda. 2 territorios inexplorados aleatorios se explorarán automáticamente. 20 equipos de avanzada pasarán a estar a disposición. Pues adelante, le damos. Bien, ahora nos vamos a salir de aquí. Entonces aquí dice humanos con implantes. Aquí lo que nos dice es que aceptemos otro reto. Yo lo suelo rechazar, aunque tampoco corre prisa. Podemos hacerlo, pero de momento sí, vamos a darle. Cerramos y ahora tenemos más misiones, pero aquí con mucha tranquilidad. Aquí no hay que correr. Bueno, primero vamos a dejar construyendo, vamos a ver qué tenemos en ciudad. Aquí tenemos hierro y no es mucho hierro, pero bueno, tenemos muchas cajas, muchas cajas. Aquí tenemos un hangar para poner un distrito logístico y aquí tenemos otro hangar. Bueno, este hangar, al tener aquí la energía geotérmica, aquí vamos a darle un poquito para que se vea bien. Entonces, si yo pidiera distrito logístico, veis que todo esto es menos un cuarto de nivel de temperatura. Entonces lo suyo sería expandirnos hacia aquí, sobre todo por el hierro. Bien, vamos a crear las viviendas, vamos a distrito de vivienda, vamos a dejar estos 2 puestos libres para poder el hierro que había aquí. Le damos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Construimos otro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y construimos un tercero. Bien, aquí no. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Bien, ahora nos vamos a tierras heladas a ver lo que nos han descubierto los proteanos. Le damos a tierras heladas. Y aquí tenemos un símbolo de admiración. Es lo primero que vamos a mirar. Y voilà, tenemos la fábrica de núcleos de la compañía de exploración imperial. Los exploradores han descubierto una colosal fábrica previa a la oleada que estaba semienterrada bajo décadas de nieve acumulada. Parece ser que la creó la compañía de exploración imperial para producir núcleos en masa. Perdón, ¿para producir núcleos en masa? A juzgar por su aspecto, jamás se completó la construcción, pero la infraestructura básica ha resistido al paso del tiempo. Tal vez debamos seguir donde lo dejaron. Bien, aquí dice que tiene que estar conectado por vías aéreas o caminos a la ciudad. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer antes de seguir es conectarlo, ¿vale? Entonces sabemos que la tenemos aquí, le pinchamos aquí abajo, construcción de camino, le damos aquí y nos vamos aquí. Se nos van 50 bonos de calor, 10 expediciones que las recuperaremos cuando terminan de construir y 10 prefabricados. Todavía tenemos 900 prefabricados, vamos muy sobrados. Le pinchamos. Vale, ahora vamos a ver qué nos han regalado por aquí. Vale, aquí tenemos alimentos, pero se nos van 5 expediciones. De momento no vamos a gastar las expediciones en alimento cuando lo tenemos en la ciudad. Aquí tenemos carbón, que también tenemos en ciudad, 3/4 de lo mismo, pero aquí se van 10 expediciones. Porque esta hay que conectarla. Este no hay que conectarlo, se puede cosechar directamente. Y aquí tenemos petróleo, que de momento esto es como no tener absolutamente nada. Da 30 millones de petróleo hasta que se agote, todo lo que quieran, pero no tenemos núcleos de vapor, no podemos mejorar el generador, por lo tanto, esto nos olvidamos. Y lo dejamos en construcción, volvemos a la ciudad y vamos a abrir un poquito de camino.
Vamos a ir a por estos, pero nos vamos a ir hacia aquí. Hacia aquí. Vale, mientras esto se expande, vamos a poner un distrito de extracción para producir carbón. Y vamos camino a poder tener esto, ¿vale? Bien. Vamos aquí, le damos a central y lo primero que vamos a hacer es colocar la sala del consejo. La sala del consejo está en su sitio. Ahora vamos a esperar a que terminen. Vamos a acelerar un poquito para que no se haga muy largo. Vale, ya tenemos 2 distritos. Ahora vamos a ponerlo y ya podemos reunir el consejo por primera vez. De momento lo esperamos. Y ahora vamos a ver dónde están estos señores. Están aquí abajo. Vale, pues este es el que vamos a expandir. Donde están los recolectores. Vamos aquí por lo azul. 1, 2 y 3. Ya nos vamos a quedar con más 2, más 3. Y volvemos aquí y le damos al centro de investigación en el que estamos expandiendo. O sea, en este. En el de los recolectores. Los recolectores es más difícil que se pongan en huelga porque no se llevan bien con la contrafacción que son los legionarios. Bien, ya estamos produciendo carbón. Aquí ha terminado. Aquí ha terminado. De momento vamos muy bien de comida. Vamos no tan bien de cajas. Aquí ha terminado ya de expandir. Vamos a poner otro distrito de extracción para producir cajas cuanto antes. Y así eliminamos esto y tenemos más sitios para poner distrito de vivienda. Bien, le damos a la sala del consejo, pulsamos cualquier botón, le damos a proponer una ley y nos vamos aquí, que aquí hay algo que proponer. Le pinchamos forasteros sin normas comunes. Bien. Acepta a todos los forasteros. Acogeremos a todos los que quieran unirse a la ciudad y compartir sus beneficios sin importar cuánto contribuyan. Crecimiento de población aumenta. Vale. Aquí, si habéis visto, había un puntito. Esto es solo a los forasteros productivos. Este tiene bastante en contra. Este se aprueba sin negociar. Pero el porcentaje de trabajadores activos aumentará ligeramente con el tiempo. Crecimiento de población aumenta mínimamente y bonos de calor aumenta mínimamente. Por lo tanto, solo vamos a aceptar los forasteros productivos. Vamos a proponer y le damos a votar porque no teníamos a nadie en contra. Teníamos 40 y tantos %. Y la ley está aprobada. Pues le damos entendido. Pues ya tenemos otra cosa hecha. Ahora de momento ya está. Vale, centro de investigación construida. Tenemos muy pocos bonos de calor, no podemos investigar, necesitamos por lo menos 50. Vamos a ver qué podemos romper con el hielo. Aquí ya estamos produciendo carbón. Perdón. Vamos a por las cajitas. Aquí. Le damos. Y ahora vamos por el mismo camino. Vamos a romper más para poder poner un distrito industrial. Bueno, aquí no me queda más pasta, pero tenemos suficiente. Bueno,
el distrito industrial, como recordáis. Lo mismo se pueden producir prefabricados que productos de primera necesidad. Vamos a dejar que rompa. Esto está ya terminando de construirse. Distrito de extracción. Tenemos 450, pero no estamos produciendo. Vale. Ya se ha unido a la ciudad y ahora le damos a investigar y en teoría en el mapa nos debería demostrar dónde están los convoyes. Tenemos que encontrar 3 piezas. Hay 15 convoyes para descubrir 3 piezas para la fábrica. Es básicamente el rollo este. Terminaremos la fábrica. Vale, ahora si os dais cuenta tenemos una mano sobre un mapa, pero aquí ahora tenemos un problema. Esto es letal, aquí ni entrar. Esto es letal, aquí ni entrar. Esto es letal, aquí tampoco vamos a entrar. Entonces, ahora antes que nada, no tenemos bonos de calor. Pues vamos a ver. Tenemos las montañas quebradas, esto es letal también. Las llanuras, aquí tenemos madera. Vale, pues 10, tenemos 20, vamos a lanzar una expedición, así no nos tenemos parado y vamos investigando tierras heladas. Vale, ya estamos produciendo 15 prefabricados a la semana. Y ya tenemos para hacer una investigación. Bueno, viendo, nos vamos a tierras heladas, sede de exploradores. Bueno, esto vamos a coger siempre recolectores y proteanos, siempre que se pueda, y si no, siempre proteanos. El tiempo de exploración disminuye y disminuye el nivel de peligrosidad, o sea, lo que era letal peligroso y lo que era peligroso seguro. Tarda 10 semanas en investigarse. Le damos a investigar a la idea, vamos a acelerar, vamos a ver qué les pasa a estos. Un futuro sin núcleos, núcleos agotados. Intendente, la preocupación por la falta de núcleos va en aumento. Sin ellos no podemos ampliar nuestra infraestructura y lo que es peor, puede que no logremos generar suficiente calor para mantener a todos con vida. Así nunca conseguiremos poner a punto el viejo generador, ha señalado uno de nuestros ingenieros. Sin unas mejoras en condiciones, este aparato no durará mucho. En estos tiempos inciertos debemos asegurarnos de que la ciudad no sufra. Mantendremos a todos a salvo. Perdón. Bueno, aquí se han metido más misiones. Ahora de momento las vamos a ignorar. Vamos a acelerar. Vale, vamos a acelerar. Vale, aquí. Familiares separadas. Esto es la ley de solo forasteros productivos. Bueno, mi hija está sola ahí dentro, etcétera, etcétera, etcétera. Una dice relajar la ley. Aumentar el porcentaje de la población, tal. Y la otra es mantener. Mantenerse firme. Relaciones mejorarán mínimamente con mercaderes y proteanos. Pues se mantiene. Aquí tenemos estamos al 40% del aumento de la población. Y ahora vamos a construir un distrito de extracción. Porque ya estamos gastando cajas, porque cada edificio que montemos gasta cajas. Entonces vamos a un distrito de extracción. A ver, perdón. Vale, sí. Distrito de extracción. Vale. Vamos a romper más hielo. Vamos a romper un poquito por aquí. Vale. Y le damos caña
la velocidad. Ya podemos proponer otra nueva ley. Vale, cuartel de exploradores expertos. Le damos al normal. Ahora lo primero que vamos a hacer es construir un distrito de logística. Damos hacia aquí. Tenemos todavía suficiente y vamos a hacerles espacio para ir a por este hierro. Vale. Yo creo que ahí tenemos suficiente. Le damos. Vale, ahora ya tenemos carbón, tenemos viviendas de sobra, vamos consumiendo muy poca comida, aquí vamos sobradísimo de cajas, gastamos 50, producimos 50, bueno, no vamos tan sobrados, pero bueno. Ahora esto ya ha terminado. Ahora vamos a ver si podemos construir otro distrito de logística, perdón, de extracción. Vamos a romper más hielo primero por aquí. Vamos a romper el hielo por aquí. Perdón. Vale. Vaya. Perdona. Vale. Te has negado a relajar la ley de a los forasteros productivos para permitir que las familias puedan unirse. Bueno, esto es una niña de 15 años, bueno, pues que echa mucho de menos a su mamá, etcétera, 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 pero lo siento, es lo que hay. Bien. Vamos a ver cómo va el rompehielos. Aquí ya han llegado los exploradores. Y nos hemos ido por aquí. Y aquí tenemos materiales. Esto es oro. Esto es oro. Esto... 10 equipos de avanzada. Esto vamos a ver si conseguimos llegar a la ciudad. A ver. No. Por los pelos. Ah, sí que llegamos. Vale, no hay que conectarlo directamente con la ciudad, evidentemente. Vamos a ver si podemos coger un camino un poquito más corto. Aquí. Bueno, es lo mismo. Vale. Aquí ya vamos a producir cajas a punta pala. Tenemos 201.600 cajas hasta que se agote. Entonces aquí nos podemos centrar. Ahora vamos a acelerar un poquito. Vale, ya lo tenemos. Desbloqueado. Ahora cogemos un distrito industrial y lo vamos a poner alrededor de estas cajitas. Vamos a dar aquí 3, 4, 5 y 6 y le damos. Bien, pues hasta aquí el primer capítulo. Se acaba de construir el distrito logístico, ya tenemos más expediciones. Bueno, hasta aquí es la primera guía para principiantes de constructor de utopías, núcleos agotados. Ya sabéis, pulgar arriba, muy arriba, mandad el enlace del vídeo amigos, familiares, algún que otro extraterrestre de esta galaxia o de alguna exterior. Y pronto tendremos el segundo capítulo. Recordad que tenéis ya 6 capítulos a día de hoy de constructor de utopías, faro de esperanza. Muchas gracias por entrar a mi canal y nos vemos. Adiós.